Ok, entonces decíamos ahí que el uso de las tecnologías para el aprendizaje también es importante, ¿no? Hoy en día ustedes pueden como diseñadores crear imágenes alternativas, avatares que les permitan desarrollar todo este proceso de la publicidad, la comunicación, hacer elementos audiovisuales de alta gama. Es decir, hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros este nuevo paradigma de la comunicación y la educación. Hacíamos énfasis en que estos procesos deben de ser llevados con carácter de calidad, pues. Es decir, a pesar del uso de la IA, debemos tener cuidado de hacer uso correcto, ético y adecuado con estos procesos, pues no solamente es ponerle la información y que ya nos arroje algo que no tenga ningún sentido práctico. Entonces, esta educación para la vida, pues va a ser el modelo, ¿verdad? Basado en el humanismo, en la base cognitiva, en la condición de solamente aprender, no solamente es enseñar, pues hoy en día, es aprender constantemente, de forma continua. La evolución de los conceptos y las ciencias también van de la mano y todo esto pasa por ese enfoque, ¿no? Que es hacer. Debemos aprender a hacer. El constructivismo es una herramienta educativa que se ha venido utilizando desde hace tiempo. No es nuevo, pero lo vamos desarrollando. Entonces, en ese campo aparecen las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Sí? Estas inteligencias, pues, las tiene cada ser humano, unas más destacadas que otras. Eh, no todos aprendemos a la misma velocidad o el ritmo. Unos somos más lentos para la matemática, otros más lentos para escribir, otros para hablar. Es decir, cada quien tiene sus propias dinámicas eh, que utilizamos constantemente en todo este proceso de aprendizaje. Estas inteligencias, pues, fueron escritas por este señor a partir de la práctica del mismo con jóvenes con discapacidades, ¿verdad? Y con otros conjuntos de niños que fue comparando y estableciendo algunos parámetros de las mismas. Eso implica, ¿verdad?, que todo este proceso de estudio estaba basado inicialmente en los coeficientes intelectuales. Hoy en día la inteligencia la consideramos como más allá de una capacidad para resolver problemas y crear productos en distintos ambientes. La inteligencia es un factor nada más que contribuye al desarrollo del ser humano en su incidencia diaria. Entonces la inteligencia se entiende como esa capacidad de resolver distintos aspectos de los problemas con un enfoque práctico, con un enfoque técnico, con un enfoque científico, decir, depende de el ambiente cultural o el propio desarrollo del individuo, ¿sí? Hay alguien que no ha estudiado ingeniería, pero sabe poner ladrillos armados en una pared, ¿verdad? Eh, Hay alguien que no sabe mecánica, no ha estudiado mecánica, pero sabe más o menos cómo funciona un auto, ¿verdad? Basado en las energías de combustión, en los procesos de engranaje, etcétera. Entonces, todo esto es la pauta con que se ha ido desarrollando este proceso de las inteligencias múltiples. Y hay una serie de definiciones que cada una de ellas tiene y se va utilizando poco a poco. Entonces, como les decía, este psicólogo, ¿verdad?, profesor de cognición o conocimiento y educación en Harvard, eh, profesor de psicología, neurología, gestor de los proyectos, como le digo, con los niños con discapacidades, Godward, y el proyecto con los niños de cierto nivel educativo, al principio. Entonces, entendido de este teórico y práctico, tomamos un elemento de su texto, un potencial biopsicológico para procesar los distintos momentos, ¿verdad?, en que sucede la información y de acuerdo a un marco cultural puede resolver distintos problemas o crear nuevas alternativas de solución como productos que tienen un valor para una cultura. Es decir, eh, imagínense ustedes en la época de los 1900, ¿verdad?, principios del siglo pasado, el desarrollo del automóvil, pues.
fue un boom, ¿eh? Un proceso que tardó unos 20, 25 años en desarrollarse tal y como se conoce en la actualidad, pero que sin embargo pues transformó el modo de convivir. Entonces ahora la mayoría de personas, o una buena cantidad de gente, tiene facilidades de transporte, pues, que es lo que solucionaba el pensar en auto. Entonces, estas inteligencias múltiples están desarrolladas, ¿verdad? En ese contexto de entender la conducta, el comportamiento humano y el desarrollo tecnológico, o a la par del desarrollo tecnológico. No hay un orden específico, ¿verdad? Que sea primero, segundo, tercero. Todas son importantes, todas son desarrolladas por los seres humanos o aplicadas por los seres humanos, pero vamos a ponerle más o menos un orden así, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con la comunicación y es la inteligencia lingüística, ¿sí? Entonces, aprendemos un lenguaje o aprendemos varios lenguajes y de ese lenguaje hay distintas formas de entablar comunicación o de hacer procesos comunicacionales. Después vamos a ver en detalle un poquito los conceptos para hablar de ello. La inteligencia musical, entendida como aquella que tiene que ver con la sonoridad, el lenguaje musical, ¿verdad? Y los aspectos que nos desarrolla dentro de el cerebro o la mente humana. La inteligencia lógica y matemática, ¿verdad? Esto es el razonar o razonamiento en forma abstracta de acuerdo al modelo matemático que nosotros estamos utilizando. La inteligencia manual y la kinésica, ¿verdad? Esto es cómo hacemos las cosas de forma integrada. La inteligencia naturalista tiene que ver con entender la naturaleza y el desarrollo de la misma. La inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, y la inteligencia visual y espacial. Entonces, ¿tenemos cuántas ahí? Son 8 inteligencias, ¿verdad? Entonces, nos pauta ese proceso integratorio. Vamos con la primera. Cada ser humano tiene una combinación específica, única, distintiva, característica de inteligencia. Entonces, ignorar las diferencias que supone que todos los seres humanos tenemos nos convierte en algo que no somos, ¿no? O podemos tomar las diferencias entre ellas y hacerlas plausibles, demostrables, eh, combinarlas de tal manera que surja algo mucho mayor que lo que conocemos el día de hoy. Entonces, Garner hace un reconocimiento de la existencia de las inteligencias múltiples, diferentes, independientes, que interactúan y se potencian a la actuar, a la conducta del ser humano en distintos momentos y en distintas estructuras. Ok, denme un segundito para responder el mensaje. Entonces, todos y cada uno de nosotros utilizamos de manera fehaciente una manera efectiva, ¿no? de comunicarnos. En este sentido, pues la forma oral, escrita, nos hace de manifiesto que podamos utilizar todas las formas de comunicación, ¿verdad? En este caso, los fonemas, las pautas de desarrollo de la sintaxis, la semántica, la programación lingüística, eh, y hoy en día, pues, la interacción con estos equipos que nos hace llevar a cabo todos estos elementos. La otra inteligencia, pues, va a ir de la mano siempre con este proceso y por ahí tenemos
la capacidad lógico-matemática, la inteligencia matemática o lógica, en cualquiera de los dos lados funciona. Y aquí nos referimos a que es el elemento esencial para usar los números de manera congruente y pertinente. Eh, Somos un modelo matemático, pues, en conclusión. Es decir, siempre estamos haciendo pautas de cómo eh, usar los números en todos los procesos cotidianos, ¿verdad? Si vamos al supermercado, tenemos precios, demanda, oferta, esquemas de publicidad, cantidad de palabras en un anuncio, número de clic al visitar una página web, ¿verdad? Número de visualizaciones, número de reproducciones, cantidad de minutos en en el anuncio o en la pauta publicitaria. Es decir, todo tiene que ver con una lógica de encontrar validez a estas cuestiones numéricas, ¿verdad? O abstracciones señaladas por proposiciones meramente matemáticas, ¿verdad? 2 más 2 igual a 4, X mayor que 5, ¿verdad? Etcétera. Todo eso es procesos de inteligencia lógico-matemática determinadas por estas relaciones que hemos construido para validarla. Entonces, ¿qué lo valida? Si es cierto o es falso. El comportamiento de estos fenómenos en lo sucesivo, en lo continuo, nos da la pauta para entenderlo. Entonces aquí, bueno, reenfatizamos un poco, ¿verdad? La cuestión que tiene que ver con este uso de eh, la matemática y la lógica dentro del proceso de construcción de nuevo conocimiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, los algoritmos para construir todos estos procesos de computación o informática, ofimática, que hoy en día no nos podemos despegar de ellos. Los teléfonos, ¿verdad? Están referidos a evidencias técnicas de la capacidad de desarrollar conceptos de encendido y apagado, de transformación y corrientes de información, de datos, ¿verdad? O metadatos. Y todo esto pasa porque ya no somos esencialmente eh, seres abstractos, somos seres que convivimos y entendemos un poco más el sentido propio de estar por acá en este ejercicio de convivencia. El otro elemento está relacionado con la capacidad de pensar en las tres dimensiones, ¿verdad? En el tiempo, la velocidad y la aceleración, o en las tres dimensiones de el espacio, ¿verdad? El, lo ancho, lo largo y lo alto. Entonces, estas cuestiones crean una cierta relación de cómo comprendemos este andamiaje de dimensiones. Si construimos que un mueble, ¿cuántas dimensiones tiene? Hoy en día hablamos de construcción en 3D, pues. Entonces, las máquinas que imprimen, ¿verdad? Modelos en 3D es eso. Cómo hemos llevado esa abstracción de la mente a la realidad. Podemos imprimir un auto, ponerle un motor y funciona. Podemos imprimir, no sé, se me ocurre una imagen robotizada en 3D y va a funcionar, ¿no? Entonces, todos estos procesos nos permiten recrear, transformar o modificar todas estas cuestiones que tienen que ver con entender el espacio y la visualización del mismo, ¿no? Es decir, podemos ver la distancia, podemos ver la velocidad, podemos ver la aceleración. Lo que no podemos ver es el tiempo, que es una cuarta dimensión. Y entonces por ahí estamos entrando en una nueva etapa de conocimiento para entender las N dimensiones que podemos plantear. Dime, dime Berta, Berta, dime algo.
Vale, silencio. Ok. Entonces, por ahí, reafirmando lo que hemos puesto, ella permite crear modelos del entorno y efectuar transformaciones a partir del mismo. Incluso en ausencia de los estímulos concretos, podemos encontrar que esta inteligencia nos permite navegar a través de distintos espacios, como conducir un avión, un auto o mm, crear una cierta escultura, un edificio, eh, crear estos procesos de comunicación educativa para que más o menos, ¿verdad?, entendamos lo que significa esto del espacio y la visualización del mismo en términos de el diseño. Y la otra, bueno, con la capacidad de percibir, discriminar y transformar y expresar las formas musicales. Incluye el ritmo, el tono y el timbre, ¿verdad? Eh, tenemos oído musical, pero tal vez no tenemos el tono y el timbre. Es decir, podemos entender el ritmo de la música, pero no podemos cantar, ¿sí? No tenemos esa voz para cantar, pero podemos tener el ritmo. Otros tienen la voz y el ritmo, pero no el timbre. Otros tienen el ritmo y el timbre, pero no el tono. Entonces es una combinación de cosas. Aquel músico, aquel artista, aquel individuo que tiene las tres cosas, pues se convierte, ¿no?, hoy en día en un artista de primera categoría. En el ejemplo más clásico que nosotros podemos entender en este caso es Mozart, ¿no? Todavía un discapacitado del oído, pues hizo las mejores obras musicales conocidas del momento. Entonces, la capacidad para producir y apreciar el tono, el ritmo, el timbre de la música es la inteligencia musical. Los directores de orquesta entienden todo este condicionamiento de los sonidos, ¿verdad? De los timbales, de la batería, del piano, de la guitarra, del bajo, y cuando lo integran todo, tienen un oído muy especial, ¿no? Y entienden los tiempos en que deben suceder cada sonido, a pesar de que eh, estén en un espacio abierto, ellos entienden ese proceso, tienen una inteligencia musical muy superior a la de todos los demás seres humanos, pues, porque darle esa estructura, ¿verdad?, a la música en su conjunto, cuando dirigen una orquesta, eso es un poco complicado. Pero también hay otros elementos que pueden irse expresando en este sentido, ¿verdad? Eh, de acuerdo a ese contenido, como decía anteriormente, unos pueden tener ritmo y timbre, pero no tienen tono, o tienen tono y timbre, pero no tienen ritmo, etcétera, ¿verdad? Eso sucede mucho en los artistas cantantes, ¿verdad?, que a veces pierden un poco la voz, pero no pierden el ritmo. Entonces el tono le sale, en vez de decir do mayor, dicen re menor o etcétera, ¿verdad? Toda la escala musical. La inteligencia personal, entendida como la interactuación, ¿verdad?, eficaz con ello, incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la postura, los gestos, la habilidad para responder. Entonces, esto es cómo interactuamos con los demás, cómo nos relacionamos. Ese es un proceso que nos lleva mucho detalle. Entonces, cada ser humano tiene su propia expresividad, ¿verdad? Valga decir que tenga una expresión para el dolor, para la alegría, para la tristeza e incluso para estados depresivos, cuando la gente entra en esos momentos de nostalgia y tristeza, ¿verdad? Entonces podemos entenderlo, podemos comprenderlo, podemos leer ese elemento que se detalla en el rostro, la cara de las personas cuando procedemos con la inteligencia interpersonal.
Obviamente, el entender esos gestos o esas expresiones orgánicas nos va a permitir también ir estrechando esos lazos de interpersonalidad, ya sea a través de distintas empresas o con los clientes, ¿verdad? No es lo mismo un cliente contento que un cliente enojado. Y entonces podemos percibir y discriminar ese tipo de condición, ¿verdad? Emocional o socioemocional. Esta inteligencia está representada, ¿verdad?, en un político, un profesor, un líder religioso, un vendedor, eh, que nos pone en manifiesto, pues, estas condiciones. La intrapersonal, pues, habla de la capacidad de construir una percepción precisa de sí mismo, es decir, cómo nos autodescribimos, cómo nos autoentendemos, cómo nos autoorganizamos, cómo nos autodirigimos en la vida, en la educación, en los procesos cognitivos, en la estructura cotidiana, cómo podemos ir haciendo cosas para bien o para mal, pero así nos reconocemos a sí mismos. Somos disciplinados, somos indisciplinados, nos gusta que nos comprendan y comprender. Tenemos procesos elevados de autoestima o no. Nos respetamos por sí y para sí y con otros. Es decir, conjugar todos esos elementos que nos permitan percibir en dónde estamos y qué somos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esta inteligencia intrapersonal es bastante significativa porque vamos desarrollando todo este conjunto de conceptos que nos permiten conjugarnos con los interpersonales, es decir, con las relaciones con otros. ¿Sí? Mientras mejor nos entendamos nosotros mismos, podemos entender mucho mejor a los demás. En ese ejercicio, pues, podemos identificar objetivos, ciertos temores, cómo nos podemos hacer resistentes a conductas y procesos, cómo desarrollar el conjunto de cualidades positivas que el ser humano tiene y obviamente reducir, eliminar todos esos pequeños defectos, pues, con los que estamos encontrándonos. Y en otros elementos podemos ajustar decisiones de carácter esencial o fundamental para que ese autoconocimiento pueda llevarnos a una mejor relaciones, ¿verdad?, tanto consigo mismo como con los demás. Es cuando ya adquirimos entonces una percepción de que somos responsables, tenemos una condición cualitativa de nosotros mismos en esta sociedad. Y entonces hablamos que maduramos, decimos, ¿no? Maduramos positivamente. Es decir, encontramos razones específicas para no actuar de una manera diferente a lo que nosotros quisiéramos hacer. Y por último viene la inteligencia emocional, es la formada por la inteligencia o la unión, ¿verdad?, de las anteriores, la intrapersonal y la interpersonal. Juntas determinan una característica que de alguna manera nos va a dar una pauta de la conciencia, ¿sí? Cómo manejamos todos estos conjuntos de elementos socioemocionales en distintas circunstancias. Sensibilidad o sensitividad y manejo de destrezas que nos ayudarán a maximizar la felicidad a largo plazo, ¿verdad? Entonces, eh, todos tenemos este conjunto de emociones, todos, cada uno distintas emociones, unos más arraigadas que otras, ¿verdad? Unas personas son tendientes hacia la tristeza y otros tendientes hacia la alegría, otros son tendientes al proceso de análisis, otros son tendientes al proceso de síntesis. Entonces, cuando se conjugan las dos cosas, podemos tener una conciencia emocional mucho más destacada y comprender el resto del mundo o la complejidad con que el mundo se desarrolla en distintas
etapas y momentos. Y la última, pues así, la inteligencia naturalista, de forma trascendental, cómo comprendemos el entorno natural y social. Natural, bueno, la naturaleza como tal, ¿verdad? Y lo social, el entorno humano que nos rodea. Los dos son formados por distintas especies, pues, unos con los cuales podemos hablar, interactuar, eh, contrarrestar, repensar, mm, tener una conexión, ¿verdad? Emocional. Y con otros podemos ser apreciativos, eh, aunque le hablamos a los animales, pero a ver, el animal podrá tener la capacidad de entendernos tal y como lo hace otro ser humano. Probablemente no, pues no quiere decir que los otros no puedan reaccionar, pero sí con el que podemos esperar una respuesta elocuente y expresiva va a ser siempre el otro ser humano. Entonces, en este sentido, entender a la sociedad en su conjunto y al individuo de forma, valga decir, unitaria, entonces podemos tener esa apreciación mucho más plausible. En otro sentido, también la flora y la fauna, por ejemplo, clasificar las especies, reconocer todo eso, nos favorece para encontrar un elemento de comprensión de cómo funciona la naturaleza. Y es tanto así que muchas cosas están diseñadas en función de la naturaleza, ¿verdad? Los aviones, por ejemplo, imitando la cuestión de los animales que vuelan o las aves. ¿Sí? Eh, Ciertas maquinarias que se parecen, por ejemplo, tractores a una oruga, cómo se arrastran, cómo se mueven, rectando, como diríamos ahí, en la tierra firme. Entonces, muchas cosas en este contexto están desarrolladas observando, atendiendo el proceso natural que nos rodea constantemente. La capacidad para usar, ¿verdad?, todos los miembros de nuestro cuerpo, pues refiere a que es una inteligencia de carácter kinestésica y corporal. Esto quiere decir que podemos utilizar nuestras propias capacidades, ¿verdad? De coordinación, de equilibrio, es decir, la utilidad que tienen las manos, los pies, las rodillas, eh, la espalda, el cuello, ¿verdad? Para mantener el equilibrio, para girar, para correr, para hacer ejercicio, levantar pesas. Todo eso es en comprensión de lo que nos rodea, basado en la percepción de medidas, ¿verdad?, como longitud, peso, volumen, velocidad. Y eso hace pues que nosotros utilicemos todos nuestros sentidos, valga decir, y también nuestros elementos corporales, ¿sí? Eh, si al cruzar una calle eh, transitada, ¿verdad? Muy transitada, entonces tenemos que nosotros usar todo el sentido para evitar el peligro. Entonces, esta inteligencia corporal kinestésica nos da una pauta para entender cómo podemos eh, defendernos, cómo comprendemos el ejercicio de construir, cómo entender el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de señas, cómo lo entendemos. ¿Eh? Es una parte de la inteligencia corporal kinestésica donde, a pesar de que no hemos estudiado el lenguaje de señas, pues algunas las podemos entender por la expresión, ¿verdad?, integral del cuerpo para alguien que no tiene la capacidad del habla. Es decir, movemos nuestras manos, hacemos señales con los dedos, todo el cuerpo, giramos la cabeza,
lo movemos de izquierda a derecha o viceversa, ah, señalamos hacia adelante o hacia atrás, depende de cómo vamos a ir poniendo de manifiesto este proceso de uso de la entidad corporal. Bueno, entonces, esta etapa les voy a dejar algunas pautas de tarea que están por ahí. Espero que se las suban con tiempo. Vamos a ver, denme un segundito y creo que es esta, esta. Entonces ahí tienen una tarea que les voy a asignar. Bueno, ya está, creo que en la plataforma, ahí la revisan después. Eh, Ahí va a valer 4 puntitos. Eh, en el texto que les estoy dejando ahí aparecen estos dos casos. Entonces, ¿qué van a resolver? Estas preguntitas que están por acá, ¿verdad? Basado en la lectura, respondan qué necesidad específica del usuario ha intentado resolver en el caso de Irico. En la segunda es el caso de Jerry el oso y también responden estas 4 preguntas. Y la última es observar un video que también está ahí, alrededor de cómo este señor diseñador de zapatos pues le importan mucho todos estos elementos. Entonces, ¿cuáles son las cosas cruciales que ustedes consideran que debe tener un pensador de diseño? Pueden escribir una justificación y piensen ustedes como qué características o competencias creen que poseen respecto de estas para desarrollar su profesión. Puedes usar las herramientas digitales que tengan ustedes, tomar fotos, etcétera. La otra dice, haz una lectura comprensiva en las siguientes páginas. Ahí está de 29 a la 46. Para cada uno de los casos, Irico y Jerry identifica al menos 2 lógicas de creación que consideres que fueron predominantemente aplicadas y cómo crees que estas diferentes lógicas pueden interactuar entre sí. Entonces tienen esta tareita que se las pongo por acá, pero ya en la plataforma se las van a poner el encargado de construir la clase en la misma. Ok, entonces denme algunas indicaciones ustedes de que hemos culminado o les tienen algunas preguntas que hacer. Hola, dice 6, vamos a ver 6. Bueno, yo espero que en la semana, pregunta Mars, ¿para cuándo enviamos la tarea? Y espero que en la semana, ¿verdad? Después de manera cuando la suban, la plataforma me avisa a mí. Entonces tendría que ser antes del próximo sábado, pues para que yo la vaya corrigiendo o revisando y pueda tener que acumular los puntos. ¿De acuerdo? En PDF, en PDF, en PDF todo, para que no se mueva, todo queda en PDF. Lo hacen en Word y después lo guardan en PDF y ya lo tienen listo para subir. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp ahí. Cuando les pueda dar respuesta, yo me comunico con ustedes, ¿verdad? No me pidan inmediatamente porque a veces no tengo eh, red de internet, entonces me tarda un poquito. Entonces observan el video o atienden el video, que es los 3 videitos que hemos subido ahí.
alrededor de las clases y alrededor de los conceptos que tiene este diseñador. Los que tienen Netflix en su casa pueden buscarlo también en Netflix. Ahí aparece Design Thinker, ¿verdad? Para desarrollar este ejercicio. Los que no, pues ahí está la dirección en YouTube y la pueden atender una parte, ¿verdad? Tienen como 42 minutos, 32 minutos lo que dura el video. Bueno, chicos, entonces abran sus cámaras para hacer la fotografía que requiere siempre el maestro Ezequiel para poderlos ver. A ver, Berta, Mars, Rubí, Jorge, Naomi, Harold. Ah, la Dimas está en la playa. Shelly ya está dormida, mira. Rapidito, pa, antes que se nos acabe el tiempo. Estrada, Jorge, Cassandra, Eva, Celeste. Bueno, yo les digo a la una, a las dos. Hay que sacar con la mayoría, pues los otros no sé si están todavía por ahí. A la una, a las dos y a las tres. Ok, chicos, buenas noches. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos en la próxima sesión que nos dé pauta el profesor Ezequiel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, buenas noches. Bye, profe. Bye bye. Bye, profe. Bye, Natalie.